Mi padre deja toda la herencia a mi hermano diciendo que me case con un rico, pero ahora mi hermano y mi padre necesitan dinero y les digo lo mismo. Mi hermano, Reed, de 31 años, y yo, de 34 años, venimos de una familia acomodada. Pertenecemos a la clase media alta. Mi padre tenía su propio negocio, al igual que mi abuelo. El espíritu empresarial corre en la familia, supongo. Siempre se esperaba que Reed y yo siguiéramos el mismo camino, pero no creo que nadie realmente esperara que yo lo hiciera. Cuando tenía 28 años, decidí iniciar mi propio negocio. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Pasé años trabajando en diferentes empresas, aprendiendo todo lo que podía, cometiendo errores, corrigiéndolos y descubriendo que funcionaba y que no. Ahorré todo lo que pude, eliminando lujos, renunciando a las vacaciones, garantizando de tener suficiente capital. Mi amiga y yo, cansadas de trabajar para otros, finalmente nos lanzamos. Obtuvimos un préstamo del banco, firmamos todos los documentos y lanzamos nuestra propia empresa de construcción comercial. Hay muchas cosas que hacer en este tipo de negocios: proyectos, trabajadores, permisos, presupuestos, y todo lo que podía salir mal, salió mal en algún momento. Pero sobrevivimos. Estoy realmente orgullosa de lo que construimos, y lo mejor de todo es que lo hice sin pedirle un solo centavo a mi padre. Mi padre es un empresario chapado a la antigua. Cree en el legado, en pasar las cosas a la siguiente generación, en mantener el nombre de la familia fuerte a través del dinero y el poder. El año pasado, decidió retirarse. Llevaba un tiempo hablando de ello, diciendo que quería pasar sus años dorados en un lugar cálido. Así que cuando anunció que se mudaría a Florida no había nada raro, hasta que soltó la verdadera noticia. Me dijo que dejaría toda su herencia a mi hermano Reed, sin dividirla, sin considerarme a mí. Quiero decir, claro, yo tenía mi negocio y no estaba pasando dificultades, pero ese no era el punto. El punto era que no me había considerado y no era una opción para mi padre. Le pregunté por qué, necesitaba entenderlo. ¿Y su respuesta? Tienes tiempo para casarte con un rico, deberías hacer eso. Mi padre, el hombre que me crió para ser independiente, me estaba diciendo que mi seguridad financiera debería provenir de un esposo. Que simplemente debería encontrar un hombre rico, casarme y dejar que ese fuera mi futuro. Mientras tanto, mi hermano, que tenía un trabajo estable, pero no nadaba en dinero, necesitaba la herencia más porque, ¿qué? Porque era hombre. Le dije que eso era injusto. ¿Y sabes lo que respondió? Se encogió de hombros y dijo: así es el mundo. Podría haber discutido, pero no lo hice. ¿De qué habría servido? Ya había tomado una decisión. Así que simplemente me alejé de la familia. Reed tampoco me apoyó. No es que esperara que luchara por mí ni nada, pero habría sido agradable si al menos hubiera reconocido que toda la situación era injusta. En lugar de eso, actuó como si no fuera su problema. Recibió la herencia y punto. Después de todo, era decisión de papá. Pero lo que Reed no sabía era que la supuesta herencia de la que estaba tan emocionado no era exactamente lo que él pensaba. Hace unos años, ayudé a mi padre con algunos trabajos de contabilidad en su empresa, manejando pequeñas cosas aquí y allá. No soy contadora ni nada, pero soy organizada y mi papá necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Mientras revisaba los números, noté algo que me hizo sentir incómoda. El dinero de mi padre no estaba guardado de forma segura en una cuenta de ahorros ni en inversiones consideradas seguras. Estaba atado a todo tipo de negocios arriesgados, y muchos de ellos parecían sospechosos. Mi padre siempre había sido un poco temerario con el dinero. Le encantaba perseguir grandes oportunidades, de esas que prometen enormes ganancias si solo tienes la paciencia de esperar. Negocios inmobiliarios que nunca parecían llegar a ningún lado, startups sin un plan real, incluso criptomonedas. Se obsesionó con las criptos durante un tiempo, invirtiendo dinero como si fuera algún tipo de magnate tecnológico. Recuerdo escucharlo hablar del tema, convencido de que estaba por delante de la curva mientras ignoraba todas las señales de advertencia. En ese momento, me dije a mí misma que no era mi problema. Si él quería jugar con su dinero, era asunto suyo. Pero en el fondo, sabía que si Reed alguna vez recibía esa herencia, le esperaba un duro despertar. Y efectivamente, aproximadamente un año después, Reed apareció en mi puerta, prácticamente suplicando por mi ayuda. Durante el último año, había hecho promesas basadas en la suposición de que estaba a punto de heredar una fortuna. Había iniciado su propio negocio, que, siendo sincera, no era la idea más inteligente. También había pedido dinero prestado, no solo a bancos, sino a prestamistas privados e incluso a otras personas con menos escrúpulos. Había construido todo su futuro financiero creyendo que, una vez que papá le entregara la herencia, podría pagar todo. Y luego, cuando finalmente llegó el momento, papá le dijo exactamente lo que yo había anticipado: el dinero no estaba. Estaba invertido en cosas que eventualmente darían frutos. Esa fue la palabra que usó: eventualmente.
Sin plazos, sin garantías, solo promesas vagas de que algún día las cosas mejorarían. Reed había asumido que ese dinero era líquido, que le entregarían un cheque o tendría acceso a un fondo fiduciario o algo así. En cambio, se dio cuenta demasiado tarde de que lo que realmente había heredado era un desastre, una colección impredecible e inestable de inversiones que tal vez nunca valdrían nada. Ahora, debía una cantidad ridícula de dinero, y las personas de las que había tomado préstamos querían que les pagara, y rápido. Así que vino a mí. Se notaba que estaba desesperado desde el momento en que lo vi. Al principio intentó disimular, preguntando cómo iba mi negocio, haciendo pequeñas charlas como si solo estuviéramos poniéndonos al día. Pero no pasó mucho tiempo antes de que llegara al verdadero motivo de su visita: necesitaba dinero. No lo dijo directamente al principio, pero era obvio. Comenzó a hablar de lo bien que le estaba yendo a mi empresa, de lo inteligente que siempre había sido con el dinero, de lo orgulloso que estaba de lo que había construido. Estaba preparando el terreno, tratando de halagarme, de que me sintiera feliz antes de hacer su petición. Finalmente, llegó al punto: necesitaba un préstamo. No uno pequeño, tampoco. Necesitaba suficiente para cubrir las deudas que había acumulado durante el último año, y por la forma en que hablaba, era mucho. Me senté allí escuchándolo, y todo lo que podía pensar era en cómo nada de esto era mi culpa. Lo peor de todo fue que nunca me había apoyado. Cuando papá decidió darle todo a él, cuando me dijeron que debía casarme con un rico en lugar de esperar una herencia, él solo se quedó ahí, dejando que ocurriera. Nunca cuestionó si era justo, nunca pensó en si yo merecía algo mejor. Pero ahora que estaba en problemas, de repente quería actuar como si estuviéramos juntos en esto. Me pregunté qué habría pasado si los roles se hubieran invertido, si yo hubiera sido la que estaba luchando y él el que tenía dinero. ¿Me habría ayudado? Y la respuesta era obvia: no lo habría hecho. Así que le dije no. No lo tomó bien. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que él haría lo mismo por mí. Incluso se enfadó un poco, como si le debiera algo solo porque éramos hermanos. Pero no era mi desastre, y no iba a limpiarlo. Se fue después de eso, luciendo completamente derrotado. No sé qué va a hacer ahora. Tal vez encuentre una solución, o tal vez no. Tal vez las inversiones de papá den frutos eventualmente y reciba el dinero que le prometieron. Pero ese no es mi problema. En los días siguientes, seguí descubriendo más y más del absoluto desastre que Reed había creado. Al principio, pensé que solo había arruinado sus finanzas personales y había tomado algunos préstamos malos. Eso ya era suficientemente malo. Pero luego descubrí que había hecho algo aún peor. Había puesto la casa de nuestros padres como garantía para un préstamo con un prestamista usurero, y ahora esa gente estaba amenazando con venderla. Esa casa significaba todo para mí. No era solo un edificio, era el lugar donde crecimos, donde vivían tantos recuerdos. Fue el lugar donde pasé los últimos años con mi madre antes de que falleciera. Todavía podía imaginarla en la cocina preparándote como siempre lo hacía, tarareando una vieja canción en voz baja. Aún podía escuchar su voz en los pasillos, llamándonos para cenar. La idea de perder esa casa era lo que me comía por dentro. No sé en qué estaba pensando Reed. Sabía lo que esa casa significaba para mí, sabía cuánto la amaba. Y aún así, lo arriesgó todo porque pensó que tenía una salida fácil con la supuesta herencia de papá. Estaba tan seguro de que recibiría todo ese dinero, que nunca se detuvo a pensar en lo que pasaría si las cosas no salían como esperaba. No iba a permitir que destruyera una de las únicas cosas que me quedaban de mi madre. Así que decidí intervenir. Me puse en contacto con Reed y le dije que estaba dispuesta a ayudar con la casa. Al principio pareció aliviado, probablemente pensando que iba a sacarlo del apuro por completo. Pero no estaba haciendo esto por él, lo hacía por mí. No iba a permitir que un prestamista usurero se quedara con un lugar que significaba tanto para mí. Así que contacté al prestamista yo misma. Esa gente no era precisamente amistosa, y no les importaba mi apego emocional a la casa, solo querían su dinero. Pero después de muchas idas y vueltas, logré negociar un plan de pago con ellos. Una vez que todo estuvo arreglado, volví con Reed y le dije cuál era el trato: la casa ahora era mía. Yo era la que estaba pagando por ella, así que yo sería quien viviría allí. Él podía quedarse en la casa de huéspedes hasta que resolviera sus asuntos, pero eso era todo. No lo tomó nada bien. Intentó argumentar que la casa era lo suficientemente grande para los dos, que podíamos vivir allí juntos, pero le dije que era mi dinero y era mi casa. Desde mi punto de vista, él había puesto en peligro la casa. Había tomado decisiones imprudentes, y yo era quien estaba arreglando todo. Si iba a asumir la responsabilidad, iba a establecer las reglas. Y la primera regla: límites. Le dije claramente que no quería vivir con él. Necesitaba espacio, y no iba a lidiar con su desastre todos los días bajo el mismo techo. La casa de huéspedes era más que suficiente para él.
Tenía su propia entrada, una pequeña cocina, un baño. No lo estaba echando a la calle, simplemente no iba a vivir en la casa principal conmigo. Se mudó a la casa de huéspedes, pero se aseguró de que supiera exactamente cómo se sentía al respecto. Cada vez que tenía la oportunidad, lanzaba comentarios pasivos-agresivos. Hacía algún comentario sobre cómo estaba disfrutando de mi pequeño reino, mientras él estaba desterrado al fondo como un invitado no deseado. Incluso intentó involucrar a amigos en común, diciéndoles que le había robado la casa y que lo había dejado sin nada. Todavía no lo entiende. No le quité nada, él lo perdió en el momento en que puso la casa como garantía. Arriesgó algo que no tenía derecho a arriesgar. Yo fui la que lo salvó. Yo fui la que pagó el precio. Él todavía actúa como si yo fuera la villana en su historia, como si hubiera hecho algo malo. Se niega a asumir la responsabilidad de nada de esto. Ahora me encuentro preguntándome, ¿soy realmente la mala aquí? ¿Debería haberlo dejado quedarse en la casa, o estoy en lo correcto al finalmente imponer límites? Actualización 1. Han pasado muchas cosas desde entonces, y honestamente, las cosas con Reed no han mejorado. Si han cambiado, es para peor. Durante estos 2 meses, he estado viviendo en la casa de nuestros padres, ahora mi casa, donde he invertido tiempo y dinero para que se sienta un poco más acogedora. Desde que mi madre falleció, mi padre no le ha dado mucho cariño, y eso se notaba. Pero a Reed esto le ha molestado, porque no ha hecho las cosas fáciles. Hace un par de semanas, lo sorprendí husmeando por la casa, y hasta el día de hoy, no tengo idea de qué estaba buscando. Era de noche, y yo estaba en mi habitación, preparándome para ir a dormir, ya sabes cómo son las rutinas nocturnas de las mujeres. Estaba a punto de irme a la cama cuando escuché un ruido en el piso de abajo. Al principio pensé que quizás solo era la casa que cruje, porque es un poco vieja, pero luego escuché pasos. Casi me da un infarto, pensando que alguien había entrado a robar. Pero cuando salí de mi habitación en silencio y miré por el pasillo, vi a Reed merodeando en la oscuridad con la linterna de su teléfono encendida. Me quedé allí mirándolo por un segundo, tratando de descubrir qué estaba haciendo. Estaba en el estudio, abriendo cajones y revisando papeles. Mi primer pensamiento fue que quizás había dejado algo allí de cuando papá aún vivía en la casa, pero luego me di cuenta de que no tenía ninguna razón para estar en esa habitación, no había vivido en esta casa durante años. Encendí las luces y dije, ¿qué demonios estás haciendo? Quizás lo dije un poco fuerte, porque se sobresaltó, pero quería dejar claro que lo había atrapado. Intentó disimular, murmurando algo sobre buscar un documento viejo, pero no le creí ni por un segundo. Si necesitaba algo, podría haberme preguntado. En lugar de eso, estaba merodeando por la casa en plena noche como un ladrón. Le pregunté qué estaba realmente buscando, y se puso a la defensiva. Me dijo que me calmara y actuó como si estuviera exagerando, pero sabía que algo no estaba bien. Revisé los cajones en los que había estado hurgando y no pude determinar si faltaba algo, pero no me dejó nada tranquila. No sé si estaba buscando documentos, dinero o algún tipo de ventaja para usar en mi contra, pero fuera lo que fuera, no me dio buena espina. Después de eso, me aseguré de cerrar con llave mi oficina y cualquier cajón con documentos importantes. Pero eso no fue todo. Como si todo eso no fuera suficiente, papá decidió involucrarse de la nada. Reed debió haberle contado su versión de la historia porque, una semana después, papá voló desde Florida. Sí, leyeron bien, realmente voló hasta aquí solo para presionarme para que le diera dinero a Reed. Apareció en la casa una mañana, sin previo aviso. Abrí la puerta y ahí estaba, con su maleta, actuando como si fuera alguna especie de reunión familiar. Me dio un gran abrazo, todo sonriente, como si no me estuviera tomando completamente por sorpresa. Supe de inmediato que algo no estaba bien. Papá nunca visita así, especialmente no cuando está retirado en Florida viviendo la vida que siempre soñó. Y por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a hablar de Reed. Escúchame, dijo, sentándose en la mesa de la cocina como si estuviera a punto de tener una conversación seria, Reed está pasando por un mal momento. Solo necesita un poco de ayuda para volver a levantarse. Lo miré fijamente, porque, en serio, la última vez que hablamos básicamente me dijo que estaba sola y que Reed merecía la herencia. Le dije muy claramente que ya había hecho lo que correspondía, salvar la casa. Le di a Reed un lugar donde quedarse, y no iba a rescatarlo financieramente. Pero papá siguió insistiendo. Quiso argumentar que éramos familia y que no podía abandonar a mi hermano de esta manera. Pero lo que más me dolió fue que dijera que mi madre hubiera sufrido con todo esto. Eso tocó una fibra sensible. Odio cuando la gente menciona a mamá, especialmente cuando la usan como una forma de manipularme. Mamá era amable, sí. Creía en la familia, sí. Pero también creía en la responsabilidad. Ella era del tipo de persona que ayudaba a quienes se ayudaban a sí mismos, no a quienes esperaban ayuda sin hacer nada para solucionar sus propios problemas.
Le dije eso exactamente a papá, y claro, no le gustó. Le dije que Reed no era mi responsabilidad, no era mi hijo, era el suyo. Y si no le había dejado una herencia en condiciones, no era mi problema ayudarlo. Ese fue el momento en que la actitud de papá cambió por completo. Suspiró, sacudió la cabeza y dijo: simplemente no entiendo por qué estás siendo tan fría con esto. Después de eso, papá no volvió a mencionarlo. Se quedó en un hotel un par de días, actuó distante y luego se fue. Ni siquiera se despidió en persona, solo me envió un mensaje de texto diciendo que volaba de regreso a Florida. Reed, por supuesto, estaba furioso cuando se enteró de que no cedí. Ha estado aún más resentido desde entonces, apenas hablándome a menos que sea para lanzar un comentario pasivo-agresivo. El otro día, pasé junto a él afuera y murmuró: supongo que el dinero realmente cambia a las personas, como si no fuera la misma persona que le había salvado de perder la casa. En este punto, estoy harta. Harta de justificarme, harta de sentirme culpable, harta de todo. He pasado gran parte de mi vida preocupándome por si estaba siendo justa, amable o útil. Pero, ¿dónde estaba esa energía cuando yo necesité ayuda? ¿Dónde estaba mi paracaídas dorado? Ah, cierto, yo no tuve uno. Así que sí, esa es la actualización. Reed sigue en la casa de huéspedes, sigue enojado conmigo y sigue esperando que el mundo le entregue una solución. Y sinceramente, ese es su problema ahora, no el mío. Otro problema que puede tener es que puede seguir enojado, pero ahora sin un lugar donde vivir. Algo que quizás haga si sigue siendo un desagradecido. Actualización 2. Hace aproximadamente una semana, me di cuenta de que faltaban algunos de mis bolsos caros. Al principio, pensé que tal vez los había perdido. No los uso a menudo, y algunos estaban guardados en mi armario, así que asumí que podrían estar enterrados bajo otras cosas. Pero cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que no estaban. Y no eran cualquier bolso, algunos eran regalos de mi madre, piezas que había coleccionado a lo largo de los años. Ella no era una persona de marcas de lujo, pero tenía algunos bolsos que apreciaba mucho, y cuando falleció, me los dejó a mí. Tenían un valor sentimental, mucho más allá de cualquier etiqueta de precio o marca. Empecé a buscar por todas partes. Desarmé mi armario, revisé las cajas de almacenamiento bajo mi cama, incluso revisé todo el vestidor en caso de haberlos puesto en algún lugar raro. Nada. Pero no tardaron mucho en llegar mis sospechas. ¿De quién más podría sospechar si no era de Reed? No quería saltar a conclusiones, pero seamos realistas. Él era la única otra persona viviendo en la propiedad, y dado su historial de decisiones terribles, no era difícil pensar que podría haberlos tomado. Fui a la casa de huéspedes y llamé a su puerta. Cuando abrió, le pregunté directamente si sabía algo sobre mis bolsos desaparecidos. Y por supuesto, actuó completamente sorprendido. Se hizo el tonto, con esa expresión de falsa confusión, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Incluso tuvo el descaro de decir: ¿por qué tomaría tus bolsos? ¿Qué haría yo con ellos? No me lo creí ni por un segundo. Observé su cara cuidadosamente y supe que algo no estaba bien. No me miraba a los ojos, y su voz sonaba demasiado casual, como si estuviera esforzándose demasiado por sonar inocente. No lo presioné de inmediato porque sabía que si los había robado, no lo admitiría. Así que le dije: bien, si los ves, avísame, y me fui. Más tarde esa noche, cuando Reed no estaba, decidí revisar la casa de huéspedes. Sabía que si había robado los bolsos, estarían allí. Revisé su armario, debajo de la cama, incluso busqué en los gabinetes del baño, por si había sido lo suficientemente tonto como para esconderlos a plena vista. Pero no encontré nada. Por un segundo, empecé a dudar de mí misma. Pero luego vi su laptop en el escritorio. Sé que algunos podrían decir que revisar su laptop fue una invasión de privacidad, pero en ese punto, no me importó. Si me estaba robando, tenía todo el derecho de averiguarlo. Este genio ni siquiera tenía contraseña. Hice clic en su historial del navegador, y en segundos, tenía todas las pruebas que necesitaba. Había búsquedas de Google como ¿cuánto vale un bolso Chanel?, cómo vender bolsos de marca usados, e incluso, mejores sitios para vender bolsos rápidos. Seguí revisando y ahí fue cuando lo vi, su página de eBay. Justo ahí, a plena vista, estaban los bolsos de mi madre listados para la venta. Estaba tan enojada que tuve que salir para tomar aire fresco. Si hubiera estado frente a mí en ese momento, creo que le hubiera golpeado la cabeza con su propia laptop, con todo y anuncios de venta. Tomé fotos de todo, su historial de búsqueda, los anuncios en eBay, todo. Necesitaba pruebas en caso de que intentara salirse con la suya. Luego, esperé. Un par de horas después, Reed finalmente regresó. En cuanto entró, me lancé. Ni siquiera le di oportunidad de hablar. Le mostré mi teléfono con las capturas de pantalla y le dije: explica esto. La cara se le puso pálida. Tartamudeó por un segundo, tratando de inventar alguna excusa,
pero lo interrumpí. Le dije que no quería escuchar ninguna mentira patética. Le dije que tenía una sola opción: fuera de aquí mañana por la mañana o llamo a la policía. Intentó retractarse, diciendo que solo estaba tratando de ganar algo de dinero extra y que eventualmente me lo iba a contar. Incluso tuvo el descaro de decir: iba a darte una parte del dinero. No quería una parte del dinero, no me importaba el dinero. Le dije que se callara. Estaba harta de sus mentiras, de sus excusas, de él. Repetí: fuera mañana o llamo a la policía. También le dije que debería encontrar la manera de recuperar los bolsos, porque si no también llamaría a la policía. Debe haber visto en mi cara que no estaba bromeando porque no discutió más. Solo se fue furioso, murmurando algo por lo bajo y dando un portazo. A la mañana siguiente, me levanté temprano, esperando que se haya ido, pero no lo hizo. Por eso tuve que llamar a la policía antes de ir al trabajo. No se quiso ir fácil con los oficiales, pero los oficiales no iban a irse sin él. Ahora estoy escribiendo esto desde el trabajo, así que no sé mucho, pero espero tener alguna actualización cuando sepa algo más. Actualización 3. La buena noticia es que he recuperado algunos bolsos a través de eBay, que se ha contactado con algunos de sus clientes para informarles que habían comprado objetos robados. Por lo que sé, eBay ha devuelto el dinero y recompensado a los clientes por el problema. Otros bolsos no pudimos recuperarlos, porque los había vendido en persona, y no quiso decir a quién, o no lo sabía realmente. Al menos la mayoría de los bolsos de mamá ya se encuentran conmigo de nuevo. La mala noticia es que mi hermano solo recibió algunos antecedentes, libertad condicional y tuvo que devolver el valor de aquellos bolsos que tenía de marca que eran costosos. Es una mala noticia porque hubiera preferido tiempo de cárcel para él, pero mi padre, con quien no hablo, habrá usado algunos de sus contactos. Al menos ha tenido que vender su camioneta, que es lo único que le quedaba, para pagar los bolsos que no recuperamos. Actualización 4. Al parecer, Reed ha logrado escapar de los prestamistas, lo cual es a la vez sorprendente y no tan sorprendente. No había escuchado absolutamente nada sobre él en meses, ni mensajes de texto, ni llamadas, ni chismes de familiares lejanos, nada. La única razón por la que me enteré de algo fue porque uno de los prestamistas apareció en mi puerta. Se presentó y dijo que había estado tratando de contactar a Reed durante un tiempo, pero que básicamente había desaparecido, no devolvía llamadas, no respondía mensajes, nada. Entonces, por alguna razón, este tipo pensó que yo podría saber dónde estaba. Le dije claramente que no tenía idea de dónde estaba Reed y que no tenía ninguna intención de averiguarlo. Parecía escéptico, pero no había mucho que pudiera hacer. No iba a empezar a buscar a mi hermano solo para ayudarlo a rastrearlo. Así que el prestamista se fue. Incluso después de todo lo que Reed hizo, me preocupé un poco, no porque sintiera lástima por él, sino por desaparecer así. Eso no es normal, ni siquiera para él. Así que llamé a papá. Lo único que me dijo fue que sabía que Reed estaba a salvo, pero eso fue todo. Sin detalles, sin explicaciones, nada. Solo, está a salvo. Eso era todo lo que necesitaba escuchar porque, al final del día, Reed ya no es mi problema. Tomó sus decisiones, quemó todos los puentes que tenía, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Actualización 5. Otro prestamista llamó a mi casa para preguntar por el paradero de mi hermano. Ya estaba cansada de este tipo y de otros llamando a casa, porque ya les había dicho que no sabía dónde estaba. Sin embargo, cuando lo descubrí, les di la información de su paradero inmediatamente cuando volvieron a llamar, y con eso, dejaron de hacerlo de forma inmediata. No hace mucho, descubrí que mi hermano estaba viviendo con mi padre en Florida. Lo sospechaba, pero hasta hace poco no lo sabía con certeza, y no tenía su dirección tampoco. No es que me guste echar a un hombre a los tiburones. Pero si ese hombre es mi hermano, puede nadar con ellos, y no le voy a arrojar un salvavidas. Actualización 6. Hace tiempo que no tengo una actualización para ustedes, pero querían saber sobre mi hermano y los prestamistas. No se preocupen, no lo encontraron nadando entre cocodrilos en medio de Florida. Pero sí lo encontraron y cobraron hasta el último centavo que debía. Aunque, para ser correctos, cobraron hasta el último centavo que debía, pero de mi padre. Lo último que sé es que mi padre tuvo que vender la casa que compró para pagar las deudas de su hijo, y ambos se han mudado a otro estado, un poco más barato que Florida. En las últimas Navidades, me envió un saludo, y yo correspondí. Pero luego intentó tener una conversación conmigo por mensaje, y supe a dónde quería llegar con eso. Le dije que si estaba buscando dinero, él y mi hermano podían casarse con un rico. No sé por qué, pero no espero que este año reciba un mensaje de mi padre o de mi hermano para mi cumpleaños.